Ser muy cuidadoso con lo que voy a decir porque, digamos, lo que se observa hoy es una situación inédita en los estudios de opinión pública de que yo tenga conocimiento. La primera cosa que hay que decir es que hay discrepancias relevantes entre los estudios de opinión de las principales encuestadoras del país. Relevantes. En el pasado, por lo general, la mayor parte de ellas, de hecho casi todas o todas, por lo menos las cuatro grandes, las más importantes, han tendido a coincidir en las principales tendencias. Por supuesto, ha habido unas variaciones que se deben a las estructuras muestrales y, por supuesto, a los errores máximos admisibles que usualmente tienen los estudios de opinión. Esta es la primera vez de que yo tenga conocimiento en donde hay discrepancias relevantes entre los últimos estudios de opinión de las principales cuatro encuestadoras en el país. Dos estudios de opinión que se han hecho públicos dan una ventaja, por cierto, ligera para el sí. En concreto me refiero al estudio de Félix Seijas, que cerró el 28 de enero, que da 47.7 o daba 47.7% de intención de voto a favor del sí, 42.2% a favor del no. Ya me voy a referir con detalle a ese estudio, me parece que hay que examinar esto con mucho detalle. Está el estudio de Data Analysis, que da una diferencia de 3.4 puntos porcentuales a favor de sí, 51.5 a 48.1, una estrechísima diferencia. Ya lo vamos a examinar con detalle también. El trabajo de campo me dio el 18 de enero. Luis Vicente el 18 de enero. El 18 de enero, correcto. Y hay otras dos encuestadoras de las cuatro más importantes del país que están revelando una tendencia distinta. Una de ellas ya se ha hecho público, no estoy autorizado para mencionar la marca de esa empresa, pero sí se sabe que es una de las más importantes, de las cuatro más importantes del país. La distancia allí es favorable al no por 6 puntos porcentuales, la relación sería 53% para el no, 47% para el sí, y la última estaría dando una diferencia de alrededor de unos 2 o 3 puntos porcentuales favorables al no, información que por cierto habría que confirmar con más detalle, pero es la información que tengo hasta la fecha. Es decir, es primera vez que de las cuatro principales encuestadoras hay una discrepancia importante entre, por ejemplo, el estudio de Félix Seijas que cerró el 28 de enero y el estudio de esta última encuestadora, repito, cuyo nombre no puedo mencionar porque no estoy autorizado, pero me consta que existe la encuesta porque la vi personalmente, que da una diferencia de 6 puntos porcentuales a favor del no. Estamos hablando de una discrepancia de 14 puntos porcentuales. Claro. Entonces, estamos hablando de un intervalo, digamos que sí revela unas diferencias. ¿Por qué puede ocurrir esto siendo cuatro empresas muy serias? Sí. En primer lugar, Leopoldo, por un fenómeno que creo que por primera vez, alrededor del cual por primera vez hay evidencia empírica seria que permite formular la hipótesis, que vuelve plausible la hipótesis de una posible falsificación de preferencias entre los electores. Y paso a detallar concretamente cuáles son esos elementos que me llevan... ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? Okay. Que me lleva a decir que puede haber esta vez, por primera vez puede haber falsificación de preferencias de los entrevistados electores inscritos en el registro electoral permanente. Primer detalle de la encuesta de Seijas que cerró el 28 de enero. Esa es la relación de intención de voto, 5.5 puntos porcentuales de diferencia, pero hay 10% de no sabe, no responde. Primer detalle. Es decir, con que algunos de esos señores que contestan o no sabe o rehúsan contestar la pregunta tengan efectivamente una preferencia electoral definida y no la estén confesando en el estudio de opinión, sería suficiente como para voltear la relación de términos de intención de voto a favor de alguna de las opciones en competencia. Segundo detalle, el caso, por ejemplo, de la cuarta encuestadora que da una diferencia de 6 puntos porcentuales a favor del no, se registra 22% de no sabe, no responde. Es decir, casi un cuarto de la muestra o no sabe, respondió no sabe frente a la pregunta de intención de voto o rehusó contestar la pregunta. Entonces hay dos elementos muy importantes que pueden estar revelando, digamos, la existencia de inhibiciones, al menos a la hora de responder, de confesar cuál es la preferencia electoral de los entrevistados. Un detalle adicional es que en todas las encuestas, las cuatro más importantes del país, se registran niveles elevadísimos de disposición a ir a votar, sobre los cuales yo personalmente tengo muchas sospechas. Por ejemplo, para la encuesta de Seijas, 76% dice estar seguro de ir a votar, eso equivaldría a 24% de abstención potencial, a mi modo de ver, muy bajo, es decir, una abstención potencial muy baja,
una distancia de alrededor de unos 20 puntos porcentuales en términos de abstención respecto de lo registrado en el referéndum de la reforma el año 2007. Es decir, estamos hablando de una cifra muy baja en términos de abstención. Un estudio incluso que yo pude dirigir con Roberto Briceño León desde el mes de diciembre ya estaba hablando de esa altísima disposición y por tanto volvía plausible la hipótesis de falsificación de preferencia. Ahí se encontró 88% de entrevistados que decían estar seguros de ir a votar, por tanto 12% de abstención potencial, demasiado bajo, sí. Es decir, muy inverosímil ese porcentaje de abstención, muy por debajo del comportamiento electoral histórico en Venezuela. El estudio de la cuarta encuestadora que mencioné, que da 6 puntos porcentuales de ventaja, registra algo así como 85% de entrevistados seguros de ir a votar, más o menos lo mismo que registra la encuesta de Data Análisis. Es decir, estamos hablando de porcentajes de abstención potencial que rondan entre 12 y 24% de abstención potencial, que yo francamente creo que no nos está diciendo la verdad. Entonces hay una pista muy concreta respecto a una variable muy concreta que revela, que podría estar revelando que una parte de los electores se siente inhibido de confesar la verdad, en este caso ni siquiera entraba en intención de voto, en este caso solo respecto a la disposición a ir a votar. Entonces sí hay falsificación de preferencia respecto de la disposición a ir a votar. ¿Por qué no habría de existir falsificación de preferencia respecto de la intención de voto? Es decir, esta gente que te está diciendo que está segura de ir a votar y la experiencia histórica demuestra que muchos de ellos no van a votar.